buenas noches, en donde quiera que nos vean. Para variar, como siempre, estamos aquí los tres mosqueteros. El señor David. ¿Qué tal, David? Hola Iván, ¿qué tal? Hola Leo de cabezas. Te voy al Yo revés. de cabeza sí, tengo un problema ahí. Y nuestro gran Creo que amigo ya. Leonardo. ¿Qué tal, Leonardo? Bien, bien, bien. Aquí con frío, este invierno está muy fuerte. Hoy sí tengo frío. La vez pasada dije que no, hoy sí. Y hoy sí se cubrió. Entonces, vamos a iniciar con Leonardo. Te doy el pase. Gracias, Ivancho. Bueno, pues hoy llevo el tema. Ivancho no sabe qué trata el tema ni David tampoco. Hoy les tengo un tema sorpresa. Pero primero los voy a invitar a comer. Esa es la sorpresa. Ok, suena que va a ser algo asqueroso. No, 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 no. suena que nunca Bueno, habría depende de problema. tus gustos gástricos. Soy muy Quiero hacerles exigente. una pregunta y a los que nos escuchan. ¿Qué pensarían si los invito a comer a un restaurante en La Calera? ¿Qué esperan? Un restaurante como qué, qué. En La Calera. No Pues sé yo, si van a recordar dónde es La Calera aquí en Bogotá, pero... yo esperaría algo como muy hipster, como Ajá. en vasitos de esos de que antes eran como una salsa. Los Sí. reciclados. Ajá, sí, sí, que los restaurantes así hipster los usan como vasos. Para Eh, mí que he estado viendo ese programa de los tacaños. Bueno, La Calera en Bogotá es reconocida como un lugar turístico, prácticamente. Inclusive hay un peaje, aunque eso es parte de Bogotá, para tú llegar a La Calera existe un peaje. Sin embargo, La Calera, eh, si ustedes de pronto quieren sorprender a alguien o algo, hay un montón de restaurantes allí hermosísimos, temáticos. Pero les hago una pregunta, ¿qué tan carnívoros son ustedes? ¿Les gusta mucho la carne, un buen bistec, una carne asada, o son vegetarianos? Si me vas a no, decir yo algo sí. asqueroso, te voy a odiar. ¿Por qué me tienen tanto miedo? Yo no siempre les traigo temas que les van a joder. No me gusta ¿Temas hacia qué dónde hago? está yendo esto, pero sí soy muy carnívoro. Bueno, Mm, voy a usar una frase de David. Los voy a transportar a los años 80. ¿Listo? Estamos hablando de un periodo de tiempo que en Colombia era violento. Sí. O sea, hoy. Bueno, sí se parece mucho a hoy. Vamos a decir la verdad, se parece mucho a hoy. Sin embargo, obviamente los protagonistas de los conflictos y el juego político eran otros. Estamos hablando de que para ese entonces el señor Galán aún no había muerto, él murió en el 89, estamos hablando del 85, más o menos. Pues ya en ese momento sonaba bastante como futuro candidato. La Unión Patriótica ya pues básicamente se había convertido en una fuerza política en el país. Y el movimiento de neoliberalismo estaba creciendo fuerte con Lara y con Galán. Y eso es previo a la toma del Palacio. Digamos, todo eso empieza previo a la toma del Palacio, que sí es en el 85. Que de pronto, si Iván no lo sabe, en algún momento en Colombia el Palacio de Justicia fue tomado por el M-19. Se desapareció mucha gente para ese entonces. Y es muy recordado ese periodo de violencia. De hecho, para aquel entonces, el señor o la agrupación Manu Chao crea una canción llamada El Señor Matanza, que graba el cómo era en ese momento Bogotá. ¿Sí? Si no lo han visto, les recomiendo el video, entenderán mucho de la diferencia. Porque pues hoy en día sí hay violencia, pero Bogotá es una de las zonas menos tengo una, tocadas por la violencia. una pregunta, pero tengo miedo de preguntártela. Dímela. Cuando cuando nos preguntaste si nos gustaba la carne y todo eso, y ahora que hablas de desapariciones de personas, Ya lo veo venir, ya sé para dónde va la cosa. no, hermano, fuimos Los voy a invitar a un restaurante. Gracias este nombre. De carne asada. De carne asada, sí señor. carne asada, es lo típico. Langolo di Digi.
Escuchen bien, L'Angolo di Gigi. Ah, muy italiano. Muy italiano, sí señor. En un restaurante italiano que se creó en La Calera, ¿sí? Yo por un hombre llamado Gigi Ferruso. Gigi Ferruso era un italiano de ¿Quién está profesión llamando? carnicero, ¿sí? Y él llega a Colombia. Momento, está sonando algo. Sí, está llamando a alguien. No es el mío. No soy yo. Espera. No, nada por acá. Pero ya se ¿Qué puso. sonaba? No, nada por acá. Por acá tampoco. Había como Pero una ya se fue. llamada. Sí, ya se calmó. Pero no era yo. Una Estoy- llamada. Voy a revisar por si las dudas. Pero Tiene que ser. normalmente tiene que ser cuando me entra una llamada se desactiva la cámara. No me digas que es la niña. David no sabe esa historia de la niña, pero luego se la contamos. en otro programa. No, aquí nada. No tengo Ah, nada. ¿Tú? ¿No Ninguna tienes? llamada. Yo tampoco. Espera. Nos están asustando. Ya No. empezamos. No, tan Eso- temprano. es que estamos cerca a las 3:33. Estamos cerca. Todo está quedando grabado. Bueno, pero continuemos. Dale. Entonces, les decía, o les contaba, que pues este restaurante se hizo muy famoso de repente, porque la gente iba a La Calera y vendían, no era un precio económico, un precio costoso, pero la gente era el lugar de moda. En palabras de una de las comensales que fue entrevistada en algún momento, porque esto surge un documental en 2017, que hasta el momento no se puede catalogar como documental propiamente, porque pues faltan algunas evidencias que vamos a ir viendo cuando conozcamos el caso. Pues decían que era la mejor carne que habían probado, que era una carne exquisita, que era una cosa impresionante. Pero pues resulta que ese señor Gigi Ferruso tenía algo particular, ¿sí? Imagínense que estamos en el restaurante, ¿no? Como tal nos sirven la carne nos servían buenas porciones, era una carne costosa, era un ambiente, no sé cómo hacérselos imaginar, no era un ambiente así de restaurante de película fino, que te atienden, no, era un ambiente ¿Rústico? más hacia rústico, más hacia familiar. Tenía bastantes cocineros, pero el señor Gigi no permitía que absolutamente nadie tocara la carne. Ni en el proceso de cuidado, ni en el proceso de encurtido, ni en de la preparación. Y los sartenes que utilizaba para preparar no se podían utilizar para otras preparaciones, eran exclusivos para él, para cuando él preparaba la carne. Así que tú tenías que ir con anterioridad, porque pues obviamente si solamente preparaba la carne era un poquito lento, pero tenías que reservar y todos llegaban y estamos hablando de que iban gente con dinero, gente de la talla de senadores, de cámara de representantes, de políticos de ese entonces, hasta mafiosos tal vez. Pues resulta que empieza a suceder algo. Resulta que la gente no sabía dónde poseía la carne, empezaron a preguntarle, él decía que se la mandaban desde Italia, que por eso la carne era tan especial. ¿Sí? Voy a mostrarles una imagen y hay muy pocas imágenes de esto. Sí, ya luego les explico el porqué. Pero esta imagen de aquí, la que está acá en la parte de abajo, ¿sí? Ya sabía para dónde iba esta cosa. Se supone que es una... Dime. ¿Acaso no lo viste venir? Pero no así, no. Pero bueno, se supone que esta es la única foto que se guarda del señor Gigi. Ese es Gigi, el del traje de cocinero. Exacto. Y este es un mesero de nombre Salvatore Balotelli, que hoy en día sí tiene un restaurante. O sea, que esta persona, digamos, la podemos conocer en La Calera. Y se supone que pues esta era su eslogan. No les digo que esta era la letra de su restaurante, porque
Bueno, ya les voy a explicar un poco más. Pero entonces dice, pruebe la auténtica bisteca a la florentina. Ese era su plato especial. Esta foto de aquí es parte de muchos videos que se han hecho sobre el tema. Pues se supone que esta es una mujer que grabaron mientras se comía la carne. La mejor Sí, por eso foto es que del mundo. la dejan ahí, sí, pero es importante, digamos, por notar el paisaje. O sea, así era un lugar alto, como dijo Iván, era rústico, y pues era un lugar de moda, un paseíto muy bonito. Y pues el tema con él es eso, que se suponía que él traía la carne desde allí, y de repente un día desaparece. Simplemente desaparece. El lugar donde quedaba el restaurante, que es de propiedad de un hombre llamado Mario Cárdenas, está totalmente baldío hoy en día, porque ellos construyeron con maderas, no construyeron con cemento por el estilo, era una cocina rústica. O sea, para hacer ese ambiente de bosque. Y se supone que después de un tiempo, cuando este señor Mario Cárdenas empezó como a limpiar el terreno para arrendarlo más adelante o para dejarlo libre, pues se halla una fosa común. ¿Sí? Se halla un lugar donde se encuentran bastantes cadáveres y empieza a ocurrir una investigación. Esto pasó en el 85, ¿sí? Esto pasó en el 85. En el 2017, ¿sí? Hagan las cuentas. Es cuando empieza a surgir el documental del que estoy señalando, pues no voy a decir el nombre, pero estas imágenes son del documental. Si este es el mesero del que estamos hablando, Sí, sí. Pues se empieza a investigar, o sea, el documental hace la investigación y es cuando se vuelve un poco más popular el nombre. Hay un agente, y digo agente porque no se dice su nombre, que pertenecía al F2. ¿Qué era el F2? El F2 era una fuerza especial que existía en Colombia que se encargaba de hacer operativos especiales, era como el SWAT de esa época, ¿sí? No confundir con lo que hoy en día es el escuadrón Timotines, no, era un escuadrón especializado solamente para ciertas funciones de inteligencia. Ese agente F del F2 dice que en el 85, el 7 de septiembre del 85, en la toma del palacio, la gente que cayó muerta, que hay que recordar que ellos murieron por fuego, hasta donde se entiende, por fuego del ejército, que el M-19 siempre ha declarado que ellos no dispararon, entre comillas, ¿no? Pues esos son otros temas políticos. Sí. A él se le dio la orden de igual muchos salieron con vida y nunca aparecieron. Y desaparecieron. Pero resulta que él dice que dentro de los desaparecidos hubieron gente que realmente había muerto, pues los tomaron como desaparecidos porque él tuvo que cargar un camión para ese señor Gigi Peruso, que Gigi como tal era parte de la criminalidad de la sociedad de ese entonces, ¿sí? O se había vuelto tan popular su restaurante que pues empezó a ser parte de ese club, pues, por decirlo de alguna forma. Él dice que era igual, que él cuando lo vio en persona era idéntico, era una persona alta, con un tono de mafioso, porque pues llevaba gafas oscuras, cabello un poco largo, como se usaba en ese entonces, o sea, imagínense un Pablo Escobar más o menos, pero mucho más grande. Y que le dijeron que cargara tantos cuerpos pudiera la caducidad. Él dice que no recuerda si fueron 10 o 15, que él lo que recuerda es que le hicieron cargar las personas más gordas, ¿sí? Que podía llevar. Pues resulta que el mito es que él preparó con eso, ¿sí? Con la carne de esas personas y de otros más desaparecidos que desaparecieron en aquel entonces, fuera del palacio, y llenó a los comensales de aquel momento. Resulta que, como decía yo, en 2017 se presenta pues esta persona, Salvatore Balotelli. Él cuenta la situación de la carne, de que pues ninguno de ellos tocó la carne jamás, y que él decía que su hermana se la había traído a Italia, se la enviaba. La hermana tiene el nombre de Vendetta Ferruso, y la señorita Vendetta Ferruso, Benedetta, perdón, no Vendetta, le está diciendo venganza, Benedetta,
dice que eso es mentira, que jamás, que eso era imposible que ella hubiera podido trabajar con carnes porque ella es vegana y que ella no tiene idea de dónde está su hermano, en primer lugar, y que en segundo lugar ella jamás mandó ninguna carne desde Italia a Colombia. Ahora, obviamente eso era prácticamente imposible para ese entonces, porque pues aunque ya había tecnologías de congelación, ¿sí? La forma en que se entregaba la carne no estaba congelada ni ultra congelada en ese momento, ¿sí? Era una carne absolutamente fresca, como lo indican algunas de las personas que la veían en el momento de la preparación. Entonces, ahí queda la pregunta, ¿sí? ¿Por qué les decía yo que no se pueden encontrar muchas imágenes? De hecho, pues, es una imagen de hecho que no tiene nada que ver, pero siempre lo usan como crestinativa, pues esto es una película gore de Estados Unidos. Pero, ¿cuál es la situación? ¿Qué pasa? Que el documental sale por el 2017 y si tú vas atrás en el tiempo, esos registros no los encuentras. Entonces, una de dos. El restaurante existió, pero involucra gente muy adinerada que no quieren que la verdad se sepa y que se quede como mito. O esto fue un falso documental creado para vender o para hacer un clickbait muy fuerte sobre el tema del canibalismo, ¿vale? Entonces no les puedo asegurar que sea real o no. Sin embargo, si les pregunto ahora, ¿qué quieren? ¿Nos vamos por la calera o mejor un tamalito en casa? Pues siempre es más confiable lo que uno mismo prepara, ¿no? Pero, ¿prefieres un tamalito o un asado? No, un asado, pero hecho por mí. Iván, ¿recuerdas los tamales? No, ya no Creo que en Perú no, también hay tamales. no quiero nada. ¿No quieres nada? ¿Te vas a poner a dieta? Ahora sí me va a dar por hacer ayuno. Pues yo les voy a de contar verdad, algo, ¿no? No, qué asqueroso. Es que de verdad está asqueroso. Tú te pones a pensar, imagínate, estás comiendo ahí, qué rico, qué parte es. Y te estás comiendo una nalga. ¿Este Bueno, chorizo dale, de qué es? Ese chorizo está muy carnudo. Qué raro. Un dedo, Y este huesito. ¿no? ¿Quién Los sabe? nuggets. De hecho, yo les cuento algo. Aquí en Colombia, no sé en Perú, pero el 28, no, perdón, déjame recuerdo, eso es antes, es un 20, el 20 de octubre, me acuerdo porque fue el día de mi cumpleaños del 2013. Hubo una situación que puso en muestra de que la ley colombiana como tal no tiene ninguna pena para el canibalismo. No sé si me va a entender. Sí, Obviamente sí, sí. hay penas por el asesinato, pero no hay ninguna ley en Colombia que como tal pueda condenarte a ti por comerte a otra persona. O sea, no había como muchos casos de eso para crear la jurisprudencia de como Sí, ese escenario. exacto. ¿Y por qué salió eso a la luz? Porque pues las bad crime, sí, una bad crime, que son bandas criminales, para ese entonces, digamos, se están recolectando evidencias con procesos de justicia y paz y todo esto de la JEP. Pues resulta que una de las bad crime empiezan a hablar de testimonios de que pues, ellos en algún momento para torturar a ciertas personas les hacían comer pues a otras personas. O sea, digamos que para mantenerlos vivos, pues picaban personas que ya se habían muerto, los cocinaban con cebolla, con tomate, y se los daban. Estamos hablando de la selva, ¿no? Estamos hablando de cosas en la selva. Y que pues les daban eso. Los sesos. Pues sí, algo así. Eso fue, déjame que estoy aquí buscando el que lo recordé. Eso ocurrió, inclusive para ese entonces, o sea, para el 2013, eso fue en febrero del 2013, en una zona conocida como el Rincón de Pico. Esa es una jurisprudencia del municipio de Macumpana. ¿Sí?
Entonces, eso fue provocado por tres hombres llamados Agatizajes, Llanero y Chuquilay. Ya me sentí duque, ¿no? Fritanga. Elefante fritanga. Entonces, para que sepan, ¿no? O sea, por si quieren comer a alguien, los que ustedes no le han matado son libres actualmente. Pero bueno, ahí me desvié un poquito. Estábamos hablando de los tamales. Y les voy a decir por qué el tamal. Les voy a leer esta letra de una canción. No la puedo reproducir por cosas de copyright, pero la pueden encontrar en Spotify, y ahí está subida también en Instagram. Esa tarde doña Macabra, sin imaginar, salió como siempre a vender tamal. Los de dulce, los de nata, los de rajas también, pero nadie sabía que no estaban tan bien. La tamalera, pero nadie sabía que no estaban tan bien, eran de carne humana. Ella vendía a su marido hecho pedazos por portarse mal y no darle para el gasto de la tamalera. Y yo comía los de dulce sin preocupación. Cuando pasó algo que me causó dolor, me comía yo la mano de un pobre señor y nos fuimos asustados a la delegación. Esa canción, Deditos dulces. deditos dulces, deditos de queso. Para chuparse los dedos. Literal. Ahí me acordé de que dijo Iván, un huesito de la mano. Pues bueno, tiene que ver con esa señora que está ahí. ¿Vale? ¿La están viendo en pantalla? ¿Me confirman? Sí, muy sensual. Ella es la señora que vendió los tamales del marido. Hecho Sí, eso fue en el 71. Sí, ¿Un huevito? Antes del señor Gigi. Sí, seguro le dejó los huevitos. Un caldito de raíz. Bueno, esta señora de nombre María Trinidad Ramírez Polar fue famosa en México porque, en resumen, estaba cansada de que su esposo, pues primero, ella trabajaba vendiendo tamales, pero pues, básicamente lo hacía porque su esposo era bueno para nada, o sea, tenían un hogar, y pues recordemos que para ese entonces era un poco diferente la visión, ¿no? Una visión más machista, y pues el hombre le golpeaba cuando quería, y golpeaba a sus hijos a cinturonazos cada vez que llegaba borracho, y pues básicamente ella decidió matarle, ¿sí? Y al ver que pues no tenía una forma sobre el cadáver, ¿sí? Pues decidió irlo picando poco a poco y llenar de carne sus tamales. ¿Cómo lo mata? Lo mata con un bate de béisbol, ¿sí? O sea, 3 golpes al piso, ¿sí? Tin, 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 strike, carrera. Entonces, yo cuando fui allá me dijeron, prueba acá los tamales, son buenazos, y yo, ya. Eso es en México, ¿no? No confundir, eso es en México. Y ahora pensándolo, la que lo había vendido era una señora de edad también. Ojo que hay una situación que pasó aquí reciente. O sea, esta situación de México se repitió en Colombia, pero no logré encontrar los datos propicios. Pero aquí en Colombia también hubo una investigación ahí en, ¿cómo se llama? Donde consigues frutas. No, en Soacha no fue. En Soacha sí hubo otra situación también con una morcilla que supuestamente la estaban. O sea, digamos que esos mitos van y vienen, pero como tal se quedan en mitos. Este no, porque este sí fue registrado totalmente. Pero pues la pregunta es esa, ¿no? O sea, volvemos a lo mismo. Ella vendía sus tamales diarios, o sea, era el desayuno de muchos. Y ella, pues también, digamos, como que el relato es que también empezó a vender más. Que la gente les gustaba mucho el sabor de esa carne, ¿sí? De hecho la encontraron fue porque, pues, a revisar su casa, entonces pues encontraron la cabeza, porque la cabeza fue lo único que no pudo sacar carne, y la cabeza la tenía enterrada, y pues parte del torso todavía, pero digamos que ya había arrancado bastante parte empezó por las piernas, por los muslos. Entonces sí sucedió. Y pues no es la única historia sobre el tema que se puede ver como real, ¿sí? Porque aquí, eso sí fue en Colombia,
eso fue hacia el 2005, sucedió una noticia. Un hombre llamado Juan Zuluaga empezó a pelear con las autoridades. Estamos hablando que en 2005 todavía no había o no se había hecho tan igualitaria la ley de custodia para los hombres, como de pronto hoy en día es un poco más sencillo que un hombre solicite la custodia a sus hijos. Para ese entonces era muy difícil. Y él decía que él había recopilado pruebas de que su mujer no estaba en los cabales para tener a sus hijos, ya que ella vivía con un hombre y el hombre, según él le dice, pues era un hombre que él sentía que le estaba llevando a hacer algún tipo de rito extraño y que sus hijos en su momento también comentaban cosas que él no entendía. En resumen, eso pasa el 23 de septiembre del 2003, como tal. ¿Sí? En 2005 es que sale la noticia al mundo. Pues que él va a la casa de justicia cuando investigan los policías, la policía y la fiscalía de aquel entonces, pues se dan cuenta que la mujer salía con un hombre de unos 40 años, trigueño, que solía vestir pues, blue jean y camisa, y que se llevaban a la mujer y a sus dos hijas de 5 y 12 años y a su hijo de 10 años. ¿Sí? Y el hombre a todo el mundo afirmaba que estaban casados y que los hijos eran de él y eso y aquello. La mujer para ese entonces tenía 38 años. ¿Sí? Pues resulta que ellos se llevaban y hacían ritos, y esto sí ya tenía un poco más de satanismo, y obligaban a los niños a comerse carne de otras personas. Las otras personas no se supo quiénes eran. Se sabía que era carne de seres humanos. No fue claro cómo la conseguían, no fue claro nada de eso. ¿Sí? Pero el punto es que los niños recuerdan que la carne salía amarrando. Esas son sus palabras. Y que pues de una u otra forma la mujer actuaba como si fuera esclava de él, que hacía lo que él quisiera, pero no se entendía mucho por qué, cómo la llevaba a hacer esto, ¿sí? Entonces,
Y pues sí sabemos, entre comillas, que la mayoría de desapariciones, por lo menos en Colombia, por las experiencias que ha habido en Cartagena y en otras ciudades de la costa, tienden más a ser por trata de blancas, un tema del que podemos hablar después, que es un tema, bueno, yo diría que me parece más terrorífico, porque una cosa es que te maten y te cocinen, a otra cosa es que te torturen y te obliguen a ser un esclavo sexual o una esclava sexual. A mí las dos Eso, me parecen terribles. O sea, que lo maten a uno y terminen comiéndoselo. Hacer un esclavo, pues no sé. me parece que la segunda es más terrible porque estás vivo, o sea, sigues sufriendo. Ya con la otra, hasta ahí llegaste. Sin embargo, eh, me pone a pensar si algunas de estas personas desaparecidas no terminarán así. Porque lamentablemente, si ustedes lo piensan desde la perspectiva de un asesino, de pronto no de alguien que sea un asesino profesional, sino un asesino por una situación como la que estábamos viendo de la tamalera, no va a saber qué hacer con el cuerpo. Y muchas veces obviamente no quieren llegar a confesar o a ser condenados. Y sinceramente somos un país, por lo menos una ciudad, en la que pues todo el mundo come en la calle porque el tiempo no da a veces para cocinar. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos de nosotros habremos caído en esa práctica? Y no lo sabemos. Es un dilema. Exacto, y es lo que se está investigando hoy en día. Por ejemplo, lo que mencionaba un poco de Palermo, de que también hubo la noticia que parecía que era también de humanos, pero hasta el momento como que eso se deja en el olvido. ¿Por qué se deja en el olvido? Es la otra pregunta. Porque tal vez hay autoridades involucradas o porque tal vez es una forma de poder borrar ciertos crímenes. Esas son las preguntas que me quedan a mí en el aire. Sin embargo, ese sería mi tema por el día de hoy. Por escucharnos de donde estén. Esto fue todo. Fuera de bromas, con Leo y David. Y hasta la próxima. Ya pues.